Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Sevilla y hoy quisiera hablar de la espiritualidad. La espiritualidad es una palabra usada normalmente por el ser humano en la historia de la humanidad, pero no siempre se tiene claro qué es la espiritualidad. En todo caso, cómo podría definirse, qué significa, cómo puede vivirse o de qué se trata. En este video hablaremos justo de eso y te acompaño a que reflexiones junto conmigo. En primer lugar, quisiera aclarar que yo no soy la voz de la filosofía en sí. En la filosofía ha habido muchos pensadores que han reflexionado en torno a la espiritualidad. Y no necesariamente todos tienen una visión similar. Hay muchas filosofías en torno a lo que podría ser la espiritualidad. También hay que aclarar que la espiritualidad no debería estar sujeta a una simple definición o a un concepto. Normalmente los seres humanos hemos puesto conceptos y definiciones a las cosas para tratar de controlarlas, para tenerlas un poco bajo nuestro dominio intelectual. Pero en realidad, tanto las cosas como las personas y sobre todo las situaciones que escapan de nuestro control no tienen mucho que ver con nuestros conceptos. Así que la espiritualidad en realidad va más allá de una definición, no estaría sujeta a ella. Si bien las hay, estas definiciones no necesariamente engloban todo lo que es la espiritualidad. Por principio de cuenta, habría que decir que la espiritualidad proviene, el término, del latín spiritus, que significa respiro y es algo que se asocia con el aire. Esa especie de aire que viene desde fuera, no necesariamente es algo que está dentro, si bien puede llegar a estar dentro. En el griego es pneuma, que se relaciona con aliento. Entonces el espíritu tiene que ver con un aliento, con una especie de respiro, con algo pareciera no necesariamente físico y que puede estar en el ser humano. Esa es otra gran pregunta, si está o no está un espíritu en el individuo. Por lo tanto, en caso de que lo creamos, de que así lo asumimos, la cualidad de ser espiritual es inherente a la persona. No tiene que hacer algo para lograr ser espiritual. En todo caso, la espiritualidad sería aquello donde demuestra su ser espiritual. Pero eso requiere de conciencia, conciencia de ser espirituales, para entonces a partir de ahí realizar o efectuar o consolidar la espiritualidad. La cualidad de ser espiritual ya la tenemos, la somos. Otra cosa distinta es cultivar la espiritualidad, por medio de la espiritualidad, ese hecho de ser espirituales, siendo conscientes de ello. La espiritualidad conduce a la acción, no es solo quedarse en la sensibilidad, esta especie de sentí bonito, tuve una visión, tuve una circunstancia agradable, me sentí bien, conectado y demás. No basta con todo eso, sino que es necesario plasmarlo, hacerlo tangible por medio de conductas, ayudas, colaboraciones a la sociedad. De hecho, en el judaísmo, concretamente en el enfoque cabalístico, existe un término llamado tikkun olam, que significa el trabajo que uno realiza para la armonización del mundo, para la construcción y la mejora del mundo, para la elaboración de un mundo mejor. Todo eso requiere haber tenido una experiencia de insatisfacción, una experiencia de vacío, de inconformidad, de molestia con la situación del ser humano, de tal manera que conduzca a querer hacer algo para mejorar su manera de estar en la sociedad. En ese sentido, podríamos pensar en una especie de conclusión de la vida espiritual, que es justamente promover un mundo mejor y promover la armonización del mundo, de las sociedades, de las personas. Ahora bien, esto significa que tiene que haber un propósito en la espiritualidad y que esta espiritualidad debe promoverse como un objetivo común para toda la humanidad. En eso veo un riesgo, y el riesgo es ver a la espiritualidad como un medio de compensación. En el mundo actual, en realidad, hay mucha instrumentalización de la espiritualidad. Se le ve como un medio para llegar a un fin, no como una manifestación de algo que es consciente en nosotros. Pensemos, por ejemplo, cuando utilizamos el término manualidad. Una manualidad es algo realizado o el carácter de algo, de un producto que se hizo con las manos. Por eso decimos que es una manualidad. En el mismo sentido, la espiritualidad sería aquello que realizamos en conciencia de ser espirituales.
o desde desde el tomar en cuenta el hecho de que somos entidades con un espíritu. La espiritualidad, por tanto, es la característica de algo hecho. No es necesariamente un sustantivo, sino que es una cualidad de algo que hemos realizado. En ese sentido, es una visión distinta del término que se ha utilizado normalmente como espiritualidad, ¿sí? Cuando se le toma como un camino, como algo abstracto, como una especie de dimensión. No, la espiritualidad en realidad es la cualidad de aquello que se ha hecho en la conciencia de ser individuos espirituales, de ser entes con un espíritu, con un contenido espiritual, tal como la manualidad es un término que se utiliza para decir aquello que hacemos con las manos. Espiritualidad, aquello que hemos hecho en conciencia de ser seres espirituales. Por tanto, la espiritualidad, según como yo la concibo, está muy arraigada y muy relacionada, incluso cohesionada con la conducta, con el hecho de hacer algo en relación con la vida espiritual que tenemos, que nos contiene, que ya lo somos, que está en nosotros, ¿sí? Entonces la espiritualidad en sí misma, como tal, no tiene un propósito. Creamos los propósitos a partir de la vivencia espiritual, a partir de ser conscientes de que somos espirituales, ¿sí? Hay que establecer también una diferencia de los términos cuando se habla normalmente de espiritualidad y religión y se les equipara. En realidad, la espiritualidad y la religión no están en la misma categoría, al menos no en cuanto a los términos. Lo que estaría equiparable a la espiritualidad relacionado a la religión sería el término religiosidad, ¿sí? Religiosidad y espiritualidad. ¿Qué sería la religiosidad? Aquello que se hace desde la lógica o desde la norma de una religión. Vivir con religiosidad es vivir siguiendo la religión. Vivir con espiritualidad es vivir de acuerdo a la conciencia de ser espirituales. Visto así, se puede tener religiosidad y no espiritualidad, no estar siendo realmente conscientes de la vida espiritual. Y también se puede tener evidencia de espiritualidad sin tener religiosidad, ¿sí? Pero no podríamos hablar de simplemente la comparación que normalmente se hace religión-espiritualidad como equiparables, sino religiosidad, espiritualidad. La religiosidad tiene que ver con la religión, la vida que respeta o sigue los lineamientos de una religión, y espiritualidad con espíritu. Entonces, lo equiparable es religión y espíritu. Ahora, hay religiones que buscan consolidar la vida espiritual, desde luego, pero hay prácticas religiosas o vivencias religiosas o experiencias de religiosidad que no necesariamente están enraizadas en la conciencia de la vida espiritual, ¿sí? Entonces, como vemos, en realidad la espiritualidad es algo que se desprende de intuir un orden en las cosas, de intuir un orden mayor a nosotros, más allá de lo humano. Y es justo desde ahí que se construyen proyectos enraizados en la conciencia de ser espirituales. Por tanto, proyectos que tienen la raíz o el sello de la espiritualidad. La espiritualidad entonces no es que tenga un propósito, es una consecuencia de la conciencia de la vida espiritual. Son las instituciones religiosas las que tienen un propósito, no necesariamente es la espiritualidad la que lo tiene. Así que en ese sentido, creo que no debería proponerse ni obligarse a que la espiritualidad, y menos aún una idea de espíritu, sea un objetivo común, que sea compartido por todos los seres humanos. Porque al final no todos están en el momento de su propio despertar o de su toma de conciencia, o simplemente no es su voluntad, de tal manera que no se les tiene que forzar. La espiritualidad no se impone, en todo caso se debe testimoniar. Y si uno realmente es consciente de su ser espiritual, entonces eso lo pone en testimonio, lo pone en evidencia a partir justamente de la espiritualidad que se observa en su conducta, ¿sí? Y esa espiritualidad es producto de ubicar un orden, como he dicho, un orden mayor a nosotros, y tras darnos cuenta de que somos espirituales, orientamos nuestra conducta al progreso y al respeto de otras personas, de otros seres humanos, e incluso de otros seres vivientes, que también tienen un valor y una dignidad por el hecho de estar vivos.